Bueno, chicos, hoy voy a hablaros de un tema que va a dar que hablar, ¿vale? Los seres humanos nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos y morimos, y ahí se acaba la historia, fin del cuento. O vivimos en realidad eternamente, bien sea reencarnándose. Cuando digo bien sea reencarnándose me refiero al encarnarte en un cuerpo en carne, o viviendo diferentes tipos de vidas que no tienen por qué ser en carne y hueso, ¿vale? Es decir, la vida continúa tras la muerte o termina al morir. Empieza al nacer, vale. Yo os voy a hacer razonar una circunstancia de la vida que bien razonada os va a llevar a la seguridad de que la vida no comienza en nuestro último nacimiento ni finaliza en la que será nuestra próxima muerte. Y es la siguiente. En el mundo existe un orden, ¿vale? Existe una sincronía de causas y efectos. No es antes la causa ni luego el efecto, sino que todo está sincronizado de manera ordenada. La prueba de ello es que, bueno, ahí está saliendo el sol y todos sabemos a qué hora iba a salir el sol, o si queremos saberlo, lo sabríamos porque lo investigaríamos y como existe un orden, se sabe a qué hora sale el sol. También se puede hacer, por ejemplo, con la luna. Podemos saber a qué hora sale y a qué hora se va a meter. Respecto, por supuesto, a nuestro espacio-tiempo de ubicación, ¿vale? Esto es así porque existe un orden en el mundo, ¿vale? Un orden. El orden no deja lugar al azar, ¿vale? Si tú introdujeses una micra de azar dentro del orden, esa micra de azar, como si fuese el juego el efecto dominó, que unas fichas van tumbando a otras, iría tumbando todo el orden y lo destruiría. Y ese orden nunca volvería a reaparecer, ¿vale? Es decir, o existe un orden, y si existe un orden no hay lugar al azar, o existe el caos, ¿vale? Es como un motor. Un motor es un montón de piezas que trabajan en sincronía porque en realidad forman una unidad, y si tú destruyes o eliminas una de esas piezas, como un efecto dominó, lo que ocurre es que al final ese motor deja de funcionar, ese coche deja de funcionar, ese vehículo deja de funcionar, ese aparato, ese reloj, por ejemplo, deja de funcionar, ¿vale? Es decir, en el momento en el que introduces el azar o el caos dentro del orden, el orden se destruye, ¿vale? Sin embargo, vivimos en un mundo ordenado, así seamos en ocasiones incapaces de comprender ese orden, pero en general, para muchos aspectos de la vida, hemos llegado a entender que ese orden existe, ¿vale? Entonces, si existe el orden, ¿vale? Existe una relación sincrónica, insisto, entre causas y efectos. Y lo que existe en la vida de cada uno, y cada uno lo puede comprobar, es esa sincronía de causas y efectos en lo que llamamos karma, o en lo que Jesucristo decía en esta frase, ¿no? Lo que siembras, recogerás, ¿vale? O en lo que en el Islam hablan, pues que cuando mueres vas al cielo y allí hay un Dios que pone en una balanza tus malas acciones y tus buenas acciones, y conforme a lo que has hecho recibirás, ¿vale? Pero esto no es una cosa que ocurra en el futuro, esto ocurre en el aquí y el ahora siempre. Es decir, lo que uno hace, lo que uno siembra, recoge de manera instantánea, ¿vale? Y esto, insisto, lo podemos comprobar todos en nuestras vidas. Cualquier persona que haya tenido un proceso de desarrollo personal, de autoconocimiento, de poner luz en la oscuridad, de hacer consciente lo inconsciente, habrá descubierto que en su vida todo lo que fue recogiendo y no le gustaba y culpaba por ello a otros, en realidad tenía que ver con cosas que tenía dentro de sí mismo y no veía, ¿vale? Pero bueno, es tan sencillo como
salir de humor a la calle y te das cuenta de que como todo te sale mejor, hablas con la gente y todo fluye mejor, sales de mala leche y todo parece que va a peor. ¿Por qué? Porque lo que llevas dentro, el mundo te lo refleja como un espejo, tu karma, lo que cosechas recoges, como lo quieras llamar, y de ahí uno, en base a su experiencia y no a lo que le diga Pepito Grillo, se da cuenta de que existe un orden, de que aquello que recoge y que le sucede en la vida tiene que ver con lo que lleva dentro, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, estamos en la clave. Si esto funciona en la vida de manera continua, la gente que cree que llegamos al mundo como inicio de nuestra vida y cuando morimos se termina nuestra vida, destruiría todo este concepto. ¿Por qué destruiría todo este concepto? Porque si existe un orden, si aquello que recoges es lo que has sembrado, es imposible que en el inicio de la vida de las personas no se produjese un mismo inicio en todas, ¿vale? Porque ahí comenzaría nuestra vida. Entonces, como no sería el resultado de lo que hemos cosechado, todos tendríamos que tener unas circunstancias de nacimiento iguales, ¿vale? Que es algo que obviamente no ocurre. Unas personas nacen en África, muriéndose de hambre, en familias pobres, otras nacen en palacios, con mucha riqueza, unos nacen con unos padres que les tratan muy bien, otros nacen con unos padres que los maltratan, les golpean, les insultan, los vejan, los violan, ¿vale? O sea, las circunstancias de nacimiento son muy diferentes en cada uno. Por tanto, es imposible que el nacimiento sea el comienzo. Si existe un orden, que existe en el universo, si existe una ley del karma, que la existe, lo que sembramos, recogemos, es imposible que nuestro nacimiento se produzca en unas circunstancias X, nada más que porque sí, mientras que a otros se les produce en unas circunstancias Y, o Z, o O, o U, o P, ¿vale? Es imposible. Si razonáis esto bien razonado, comprenderéis, seáis o no capaces de recordar otras vidas, ¿vale? Yo no las recuerdo, aunque sí tengo sensaciones. Pero si sois capaces de razonar esto, vais a entender que es imposible que nuestro nacimiento sea el inicio de nuestra vida. Y por tanto, que nuestra muerte sea el final de nuestra vida. ¿No es acaso la vida la muerte de la muerte? Y la muerte de la vida. ¿No son ambas en esencia la misma cosa? Ambas muerte y ambas vida, ya que siempre que llega la una, la otra termina. ¿No son entonces ambas motivo de la misma maravilla? Bueno, esos versos son para concluir este vídeo. Un saludo a todos, chicos.